Norma Oficial Mexicana 247. Ámbito de aplicación. Esta norma oficial mexicana establece las disposiciones y especificaciones sanitarias que deben cumplir el transporte y almacenamiento de cereales destinados para consumo humano, así como el proceso de harinas de cereales, sémolas o semolinas, alimentos preparados a base de cereales, de semillas comestibles, de harinas de sémolas o semolinas o sus mezclas y los productos de panificación. De igual forma, establece los nutrimentos que se deben adicionar y restituir en las harinas de trigo y de maíz nixtamalizado y su nivel de adición, exceptuándose las utilizadas para frituras como texturizantes o espesantes y base para harinas preparadas. Descripción de alimento y productos. Alimentos preparados a base de cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas, son los productos alimenticios elaborados a base de granos de cereales u otros granos y semillas comestibles, enteros o sus partes o molidos, preparados mediante procesos físicos aptos para ser consumidos directamente o con previa cocción, adicionados o no de aditivos y de otros ingredientes opcionales. Cereales. Se les llama así a los granos comestibles de ciertas plantas, como trigo, maíz, arroz, avena, centeno, cebada, sorgo, amaranto, entre otros. Se le llama galleta al producto elaborado fundamentalmente por una mezcla de harina de trigo u otros cereales, con o sin relleno, adicionado o no de azúcares, de otros ingredientes opcionales y aditivos para alimentos, sometido a un proceso de amasado o batido. Se le llama grano entero al cereal de granos intactos que al someterse a un proceso de molienda conserva sus principales componentes anatómicos. Sémolas o semolinas son las fracciones de granulometría diferentes a las de harinas derivadas de la molienda de cereales. Semillas comestibles, a las que se consumen de forma directa o se utilizan en la elaboración de otros productos. Harina de trigo. Se le llama así a la obtenida de la molienda del trigo del grano maduro, entero, quebrado y seco del género Triticum. Harina de arroz, producto resultante de la molienda del grano de arroz. Harina de avena, producto resultante de la molienda del grano de avena. Y harina de centeno, al producto resultante de la molienda del grano de centeno. Harina de cereales al producto resultante de la mezcla de dos o más cereales o harinas de cereales. Harina de grano entero al producto obtenido de la molienda del grano de cereal que conserva la cáscara. Harina de maíz al producto resultante de la molienda húmeda o seca de los granos de maíz. Harina de maíz nixtamalizado al producto deshidratado que se obtiene de la molienda de los granos del maíz nixtamalizado. Maíz nixtamalizado o nixtamal, al maíz sano y limpio que ha sido sometido a cocción parcial con agua en presencia de hidróxido de calcio u otro material alcalino. Harina integral, al producto obtenido de la molienda del grano de cereal que conserva su cáscara y sus otros constituyentes. Pan blanco, al producto que resulta de hornear una masa obtenida de harina fermentada, agua y sal, acondicionadores y mejoradores de masa. Pan de harina integral, al producto que resulta de la panificación de la masa fermentada, preparada con mezclas de harina de trigo integrales. Pan dulce, al producto que puede ser elaborado con harina, agua, huevo, azúcares, grasas o aceites comestibles, al que se le pueden o no incorporar aditivos para alimentos, frutas en cualquiera de sus presentaciones, sal y leche. Pasta. Producto obtenido por el amasado mecánico de sémola, semolina, harinas o cualquier combinación de estas, procedentes de trigos con agua y otros ingredientes opcionales permitidos. Pastel o panqué, al producto que se somete a batido y horneado, preparado con harinas de cereales o leguminosas, adicionada o no de huevo y leche, crema batida, frutos u otros ingredientes opcionales. Pie, al producto elaborado con harina de cereales o galleta molida, azúcares, agua y sal, con o sin leudante, grasas o aceites comestibles, fruta, crema pastelera y moldeado en forma de corteza para obtener un relleno dulce o salado. Puede ser cubierto, horneado, frito o congelado. Factores esenciales de composición. Los cereales que se empleen como materia prima en la elaboración de los productos objeto de este apartado deben ajustarse a la siguiente disposición.
Físicas. La humedad no debe pasar del 15% ni debe haber más de 50 fragmentos de materia extraña. En cuanto a las determinaciones microbiológicas, hay un límite de mesofílicos aerobios, coliformes totales y de hongos que van a contener estas harinas, sémolas o semolinas. En cuanto a las especificaciones nutrimentales, las harinas de trigo y de maíz nixtamalizado deben ser restituidas con los siguientes nutrimentos y en los niveles que se indican a continuación: tiamina, riboflavina, niacina, así como ácido fólico, hierro y zinc. Con el fin de establecer las especificaciones sanitarias por sus características, los productos objeto de este apartado se clasifican en galletas, galletas con relleno, pan blanco, pan dulce, pan de harinas integrales, pastel y panqué, pies, productos de bollería. Los productos objeto de este apartado, además de cumplir con lo establecido en el reglamento, deben ajustarse a las siguientes especificaciones microbiológicas. Podemos observar las especificaciones para el pan blanco, para el pan dulce, galletas, pasteles, panqués y pies. Donde se encuentre un asterisco se va a determinar únicamente bajo situaciones de emergencia sanitaria, y donde haya dos asteriscos, esta especificación debe determinarse únicamente en pasteles y pies, que contenga relleno o cobertura a base de huevo, leche, crema pastelera u otro alimento preparado. Aditivos. Solamente están permitidos los aditivos señalados en el apéndice normativo A, los cuales van a ser mencionados a continuación. En la elaboración de las harinas de cereales, sémolas o semolinas, se permite el empleo de los siguientes aditivos y coadyuvantes. Como ejemplo, el cloro, el cloruro de amonio, dióxido de cloro, lecitina, los cuales van a tener un límite máximo de miligramos por kilogramos de harina, y donde observemos la abreviatura BPF significa buenas prácticas de fabricación. En la elaboración de alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas, se permite el empleo de los siguientes aditivos y coadyuvantes, como acentuadores de sabor, por ejemplo, dextrinas y glutamato monosódico, antioxidantes como ácido isoascórbico, ácido L-ascórbico, galato de propilo, entre otros. La cantidad máxima de uso como antioxidante va a ser independiente de la cantidad utilizada como nutrimento en los antioxidantes, donde observemos un asterisco. Se permite el uso de colorantes, donde la suma de estos colorantes artificiales no debe exceder de 500 miligramos por kilogramo de producto. Los estabilizantes como goma tara, grenetina, lecitina, maltodextrina, pectina, entre otros. Humectantes como glicerina, sorbitol y triacetina. Su uso está limitado a dicha concentración tanto como humectante como edulcorante. Reguladores de pH como acetato de amonio, acetato cídrico, acetato clorhídrico, fumárico, láctico, carbonato cálcico, dióxido de carbono, entre otros. Aditivos como conservadores, ácido propiónico, propionato de calcio, propionato de sodio, antiaglutinantes como óxido de magnesio, silicato de calcio. Todos estos vamos a encontrarlos como buenas prácticas de fabricación. Gas de envasado como nitrógeno, óxido nitroso, propano, secuestrantes como glutamato de potasio y glutamato de sodio. Aditivos en productos de panificación. Se van a utilizar acentuadores de sabor como ácido glutámico, etilmatol, maltodextrinas, sacarosa. Acondicionadores de masa como ácido ascórbico, carbonato de calcio, fumarato de sodio, óxido de calcio, entre otros. Antioxidantes, los cuales señalados con un asterisco van a ser utilizados en panadería ordinaria y con 2 en pastelería fina. Los colorantes como amarillo, azul brillante, betacaroteno, cuando se utilicen mezclas de colorantes artificiales, la suma de estos no debe exceder de 500 miligramos por kilogramo de producto, respetando así la concentración máxima de uso para cada uno de ellos. En cuanto a los conservadores en los productos de panificación, cuando se utilicen mezclas de conservadores, la suma de estos no debe exceder el límite máximo del conservador de mayor concentración.
En cuanto a los emulsivos, estabilizadores, espesantes y gelificantes, vamos a encontrar agar-agar, cera de Carnauba, dextrinas, goma arábiga, fosfato de sodio, donde se señalen 2 asteriscos. Estas mezclas se van a utilizar mezclas de polisorbatos. La suma de estos no debe exceder del 1%, respetando la concentración máxima de cada uno de ellos. Se pueden utilizar gasificantes o polvo para hornear como ácido tartárico, bicarbonato de sodio, fosfato monofásico de calcio, humectantes como la glicerina, el sorbitol, donde esté señalado con un asterisco, su uso está limitado a dicha concentración tanto como humectante como edulcorante, y la etiqueta del producto que contenga este aditivo alimentario se debe ajustar a lo establecido en la norma 86. Leudante y reguladores de pH, como es la levadura. En cuanto a contaminantes, no deben almacenarse en la misma bodega cereales con concentraciones mayores de 20 microgramos por kilogramo de aflatoxinas. También, los productos objeto de este apartado deberán someterse a análisis para las determinaciones de plomo y cadmio periódicamente para efectos de monitoreo. Los niveles de referencia se establecen en los siguientes cuadros. Especificaciones sanitarias generales. En el proceso de los productos objeto de esta norma se deben aplicar las prácticas de higiene y sanidad establecidas en la NOM 120, bienes y servicios, prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. El agua que se utilice en el proceso deberá cumplir con el límite permisible de cloro residual libre y de organismos coliformes totales y fecales establecidos en la NOM 127, Salud Ambiental, Agua para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. Los productos objeto de esta norma, con modificaciones en su composición, deben sujetarse a lo establecido en el reglamento y en la NOM 086, bienes y servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas, con modificaciones en su composición, especificaciones nutrimentales. El proveedor de las materias primas, las unidades de transporte y los establecimientos en donde se procesen o comercialicen los productos objeto de esta norma, cada uno en el ámbito de su responsabilidad, solo podrán utilizar plaguicidas autorizados por la Secretaría en el marco de coordinación de la CICOPLAFEST, la cual es la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas. Transporte y almacenamiento de cereales destinados para consumo humano. Las unidades de transporte deben someterse a limpieza hasta eliminar suciedad, residuos vegetales, tierra, excretas, restos de animales, fauna nociva, telarañas, productos químicos, sus envases o cualquier producto o sustancia nociva para el producto. Las bodegas y almacenamiento en intemperie deben cumplir con lo siguiente. Establecer por escrito los lugares en los que se almacenan cereales que rebasen el límite máximo de aflatoxinas señalado en esta norma. En el caso de los almacenamientos en intemperie, deben contar con dispositivos que eviten el contacto de los cereales con el suelo y contar con termopares. Los contenedores no deben presentar filtraciones o roturas. Las bodegas deben ser edificios provistos de paredes, pisos y puertas, techados o que puedan ser cubiertos, en los que no deben existir goteras, nidos, fisuras o puertas en mal estado. Asimismo, deben contar con termopares y estar colocados en diferentes puntos del almacén para el monitoreo de la temperatura. Para efectos de control, el almacenamiento debe documentarse en bitácoras o registros de manera que garantice los requisitos establecidos en la tabla siguiente. Los registros o bitácoras, incluyendo los que se elaboren por medios electrónicos, deben contar con respaldos que aseguren la veracidad de la información y un procedimiento para la prevención de acceso y correcciones no controladas, conservarse por lo menos durante un año y estar a disposición de la autoridad sanitaria cuando así lo requiera. El productor de grano, el comercializador del mismo y el industrial, cada uno en el ámbito de su responsabilidad,
Deben observar que los plaguicidas que se empleen en el tratamiento de granos y semillas almacenados, en medios de transporte, en áreas de almacenamiento, espacios vacíos y para el control de roedores, así como para la desinfestación y protección de granos almacenados a granel o en costales, cumplan con los límites de uso y no excedan los niveles máximos residuales establecidos en el catálogo de plaguicidas de la Cicoplafest. Envase y embalaje. Los productos preenvasados objeto de esta norma se deben envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren sus características físicas, químicas, sensoriales y microbiológicas. Para el caso de los productos de panadería que se comercialicen a granel, el material que proporciona el responsable del expendio para envolverlos o empacarlos debe ser limpio y nuevo, elaborado con materiales inocuos y resistentes, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren sus características físicas, químicas o sensoriales. Se deben usar embalajes de material resistente que ofrezcan la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución. Los productos objeto de esta norma que hayan sido modificados en su composición deben sujetarse a lo establecido en el reglamento y a la NOM 086, bienes y servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición, especificaciones nutrimentales. Productos comercializados en el mercado nacional. Los productos destinados a ser comercializados en el mercado nacional deben ostentar una etiqueta con la información a que se refiere esta norma en idioma español, independientemente de que también pueda estar en otros idiomas, cuidando que sean al menos iguales en tamaño y proporcionalidad tipográfica y de manera igualmente ostensibles. Etiquetas. La información contenida en las etiquetas debe presentarse y describirse en forma clara, veraz y comprobable. Las etiquetas que ostenten los productos preenvasados deben fijarse de manera tal que permanezcan disponibles hasta el momento de su uso y consumo en condiciones normales, y deben aplicarse por cada unidad, envase múltiple o colectivo, con caracteres claros, visibles, indelebles y en colores contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. Envase múltiple o colectivo. Para el caso de envase múltiple o colectivo para su venta al consumidor, la información a que se refiere esta norma oficial mexicana debe figurar en dicho envase. Sin embargo, la indicación del lote y la fecha de caducidad o de consumo preferente deben aparecer en cada unidad y no tendrán que figurar en el envase múltiple o colectivo. Además, en los productos se deberá indicar la leyenda no etiquetado para su venta individual cuando los productos no declaren la información a que se refiere esta norma. Esta leyenda no será necesaria cuando los envases individuales contenidos en un envase múltiple o colectivo ostenten la información a que se refiere esta norma oficial mexicana. Nombre o denominación del producto preenvasado. El nombre o denominación del producto preenvasado debe corresponder con lo establecido en los ordenamientos legales específicos. En ausencia de estos, puede indicarse el nombre de uso común o bien emplearse una descripción de acuerdo con las características básicas de la composición y naturaleza del producto que no induzca a error o a engaño al consumidor. Declaración de ingredientes. En la etiqueta de los productos preenvasados cuya comercialización se haga en forma individual, debe figurar una lista de ingredientes, la cual puede eximirse cuando se trate de productos de un solo ingrediente. Se debe declarar un ingrediente compuesto cuando constituya más del 25% y debe ir acompañado de una lista entre paréntesis de sus ingredientes constitutivos por orden cuantitativo decreciente. Cuando constituya menos de ese porcentaje, se deben declarar los aditivos que desempeñan una función tecnológica en la elaboración del producto y aquellos ingredientes o aditivos que se asocian a reacciones alérgicas de conformidad con los ordenamientos legales correspondientes.
Cuando se trate de alimentos deshidratados o condensados destinados a ser reconstituidos, pueden enumerarse sus ingredientes por orden cuantitativo decreciente en el producto reconstituido, siempre que se incluya una indicación como la que sigue. Ingredientes del producto cuando se prepara según las instrucciones de la etiqueta o similar. Nombre o domicilio fiscal. Debe indicarse el nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal del responsable del producto. Este último debe incluir de manera enunciativa, mas no limitativa, calle, número, código postal, ciudad y estado. Para productos importados preenvasados, debe indicarse en la etiqueta el nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del importador. Esta información puede incorporarse al producto preenvasado en territorio nacional antes de la comercialización del producto. País de origen. Debe incorporarse la leyenda que identifica el país de origen del producto, por ejemplo, hecho en, producto de, fabricado en o leyenda equivalente seguida de país de origen. Identificación de la clave del lote. Cada envase debe llevar grabada o marcada de cualquier modo la identificación del lote al que pertenece, con una indicación que pueda ser en clave que permita su rastreabilidad. Fecha de caducidad o consumo preferente. Los productos objeto de esta norma deben declarar la fecha de caducidad o la fecha de consumo preferente y cumplir con lo siguiente. El día y el mes para los productos de duración máxima de 3 meses, el mes y el año para productos de duración superior a 3 meses. La fecha debe estar precedida por una leyenda que especifique que dicha fecha se refiere a la fecha de caducidad o al consumo preferente. La fecha de caducidad o de consumo preferente debe indicar en la etiqueta cualesquiera condiciones especiales que se requieran para la conservación del alimento o bebida no alcohólica preenvasada, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha. Por ejemplo, se pueden incluir leyendas como manténgase en refrigeración, consérvese en congelación, una vez descongelado no deberá volverse a congelar, una vez abierto, consérvese en refrigeración u otras análogas. Etiquetado nutrimental. La declaración nutrimental en la etiqueta de los productos objeto de esta norma es obligatoria y debe incluir como mínimo lo siguiente: contenido energético, cantidad de proteínas, cantidad de hidratos de carbono, indicando la cantidad correspondiente a azúcares, la cantidad de grasas, especificando la cantidad que corresponda a grasa saturada. Los productos de panificación además deben declarar el contenido de ácidos grasos trans, la cantidad de fibra, la cantidad de sodio, la cantidad del nutrimiento o los nutrimentos acerca de los cuales se hace una declaración de propiedades, la cantidad de cualquier otro nutrimento que se considere importante para mantener un buen estado nutricional. La declaración en forma numérica debe expresarse por 100 gramos o por 100 mililitros o por porción o por envase, si este contiene solo una porción o se declara el número de porciones que contiene el envase, y debe expresarse en las siguientes unidades: contenido energético en kilojoules, pudiendo además declararse en kilocalorías, proteínas, hidratos de carbono, grasas en gramos, fibra en gramos, sodio en gramos o miligramos. La declaración numérica sobre proteínas, vitaminas y minerales debe expresarse en unidades de medida o en porcentaje de la ingestión diaria recomendada, por 100 gramos o por 100 mililitros, por porción o por envase si este contiene solo una porción. La información nutrimental puede presentarse conforme a lo indicado en el ejemplo de la siguiente tabla. Información nutrimental complementaria. El uso de información nutrimental complementaria, escrita o gráfica, en las etiquetas de los productos es opcional y en ningún caso debe sustituir la información nutrimental. Cuando se presente la información nutrimental complementaria, deben aplicarse los siguientes criterios: la inclusión de uno,
de los siguientes nutrimentos no obliga a incluir uno de los otros y solo se realiza si se tiene asignada una ingesta diaria recomendada y el contenido en la porción esté por arriba del 5% de la ingesta diaria recomendada. Vitamina A, vitamina E, vitamina C, B1, B2, B6, B12, B9, niacina, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc y yodo. La inclusión de uno de los siguientes no obliga a incluir a otros: almidones, fibras dietéticas, polialcoholes y polidextrosas. Leyendas precautorias. Los productos elaborados a base de cereales que contengan gluten, como trigo, avena, cebada y centeno, deben incluir la siguiente leyenda precautoria: este producto contiene gluten, o algún otro equivalente, o resaltándolo dentro de los listados de ingredientes, entre paréntesis, después de que aparezca el cereal fuente del mismo.